Buenos días, mi nombre es Luz Nidia Sanabria, del programa de Ingeniería de Sistemas. En este momento vamos a explicar cómo elaborar el problema de investigación. Como primera pauta debemos saber qué es un proyecto de investigación. Se dice que es un procedimiento científico destinado a recabar información y formular hipótesis sobre un determinado fenómeno social o científico. Como primer paso se debe realizar el planteamiento del problema, teniendo en cuenta la formulación del fenómeno que se investigará. ¿Qué es el planteamiento del problema? Se dice que este expresa una situación reconocida, que se pone bajo el estudio de un investigador. Siempre se tiene en cuenta de responder la siguiente pregunta: ¿cuál es el caso que llama la atención? ¿De dónde surge el tema a investigar? Para formalizar dicha problemática es necesario empezar en paralelo a hacer uso de la investigación documental. Lo anterior permite confrontar la realidad del investigador con otras realidades ya estudiadas, las cuales se van integrando con el marco de referencia de la investigación. Para desarrollar esta problemática se debe identificar primero el problema. Este se entenderá como la relación de variables o categorías pensadas por el investigador. Del problema se desprende el tema a investigar y este se cristaliza en un primer momento como es el título de la misma. ¿Qué es la justificación? Esta responde al porqué. Esta puede ser teórica, metodológica o práctica. Siguiendo con nuestros pasos, tenemos en cuenta qué es la pregunta de investigación. Se dice que es el primer paso para empezar una investigación y es un reto por el cual se debe pasar para iniciar una tesis o un trabajo. ¿Cómo se clasifican esas preguntas? Estas tienen 3 condiciones indispensables. Debe ser concisa, alcanzable y relevante. Debe tener un lenguaje en lo conciso, un lenguaje sencillo y claro. Alcanzable, que la pregunta debe tener una respuesta posible y la recogida de datos para responderla debe ser viable. Relevante, ya que debe defender la importancia de indicar una investigación respondiendo a la pregunta, ya siendo de nivel teórico, empírico y social. Si no cumple ninguna de estas condiciones, no es una pregunta digna para empezar una investigación seria y profesional. ¿Cómo se formula la pregunta de investigación? Tenemos 3 pasos principales: definir un problema o asunto de investigación, delimitar el problema o asunto de investigación, que este debe ser concreto y especificar claramente lo que se va a estudiar. El tercero se tiene en cuenta 5 estrategias para que el problema sea delimitado. Tenemos que debe ser preguntarse por una o varias causas del problema o asunto. Se debe preguntar por las consecuencias del problema o el asunto en algún ámbito, pensar una solución al problema o asunto, preguntarse si el problema o el asunto sucede en otro lugar y preguntarse por qué o qué consecuencias tiene, así como preguntarse si el problema o asunto actual sucedía antes o si el problema o asunto pasado sucede hoy en día. También debemos tener en cuenta qué es una hipótesis de investigación. Se dice que es una explicación tentativa a un fenómeno de investigación sujeta a comprobación empírica. Luego esta debe ser comprobable o repalible. La hipótesis en sí consiste en suponer una verdad conocida o una explicación que se busca. ¿Qué son los objetivos de investigación? Se dicen que son tareas básicas que se cumplen en la creación de todo tipo de conocimiento científico. Estas pueden ser aquellas metas específicas que se deben alcanzar para poder responder a una pregunta de investigación
o ser orientadas en el desarrollo de la investigación según Briones. ¿Cómo se clasifican los objetivos? En generales, específicos y operativos. ¿Cómo se redactan? Los objetivos no pueden ser juicios de valor y generalmente se expresan comenzando por un verbo en infinitivo. Este indica la vía de conocimiento por la cual se procederá. Por ejemplo, utilizar analizar, comparar, definir, clasificar, sistematizar, criticar, explicar, describir y sintetizar. Muchas gracias.